completamente a ti. ¿Cómo manejas tú los cambios? Porque de eso vamos a hablar. Si hay algo constante en esta vida, son los cambios. Los cambios van a pasar con o sin tu aprobación. Podemos resistirnos, pero hay cambios que son inminentes. Me pasa el armatoste este para acá. Y no todos manejamos bien los cambios. Es más, hasta cuando pensamos que a mí se me dan los cambios bien, la realidad es que todos tenemos por naturaleza una resistencia al cambio. De cierta forma, algunos más que otros. El hecho de que tú conozcas o compartas o convivas con alguien que no tolere los cambios no te hace a ti ser el más abierto y receptivo a los cambios. Pero todos lo manifestamos de una forma diferente. ¿Por qué? Esto lo dice la neurociencia. Porque nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Con eso nacimos. Y eso nos hace buscar inconscientemente zonas de confort. Zonas donde podamos sobrevivir a salvo. Por eso a veces somos resistentes al cambio. Cada uno en más o menos escalas que otros. Pero vamos a ver ¿de dónde viene esto y cómo esto impacta en nuestra vida? ¿Y qué tiene que ver esto con Cristo? Cambio viene del verbo latín cambiare, que es dar una cosa por otra. Utilizado regularmente o en su concepción utilizado para temas comerciales. Dar una cosa por otra, cambio, trueque. Pero más adelante los filósofos, los entendidos, entendieron que el ser humano también cambia. Y es que en efecto eso es lo que sucede cuando tú cambias. Tú entregas algo recibiendo otra cosa. Si tú sufrías de ira descomunal, eras un amargado, y tú dices, no, ya yo no soy así, yo cambié. ¿Qué pasó ahí? La ira, tú tuviste que entregarla y recibir paz, paciencia, calmante, no sé qué será tu situación, pero la cosa es que ya no tienes ira, pues. Pero es derivado del latín, cambiare. Das una cosa en recepción de otra. Y es brutal porque luego más adelante la psicología nos habla de que el cambio es propio del ser humano. Nosotros cambiamos siempre. Es un concepto, es un proceso adaptativo de nuestra mente a aceptar la realidad de que siempre estamos cambiando. Entonces, por un lado ven lo brutal que es que el cambio es inevitable y por el otro ves que tenemos resistencia al cambio. Entonces, nuestra mente está en el medio. Porque vamos naturalmente en contra de algo que es inevitable. ¿Cómo pasa eso? Bueno, cambiamos a veces por decisión propia, por autorrealización, cuando te das cuenta de que tienes que cambiar algo. A veces cambias por circunstancias que pasaron en tu vida. Circunstancias buenas, otras no tan buenas. Puede ser que cambiaste algo en tu forma de ser por algún trauma, una situación demasiado dolorosa que impactó tu vida de tal forma que tú nunca más volviste a ser igual. El tema de la resistencia al cambio viene desde el principio. El ser humano es prueba y la Biblia nos da evidencia de que nosotros siempre hemos sido resistentes al cambio. Hace casi 3.500 años, el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud. El pueblo de Dios era esclavo de Egipto. Eran esclavos del faraón. El faraón era considerado Dios. Casi 500 años de esclavitud tuvo el pueblo de Dios. Generación tras generación oraban, Señor, libértanos. Señor, haznos libres. Tú que eres nuestro Dios, hazme libre. ¿Alguna vez has orado así? Deberíamos. Señor, hazme libre. Hazme libre de esta adicción. Hazme libre de este mal genio. Hazme libre de la falta de fe. Hazme libre de la ansiedad. Hazme libre de la preocupación.
cualquiera que sea tu cadena, era parecida a la que tenía el pueblo de Israel en su momento. Y años tras años oraban. Y el resultado de esa oración llegó en un momento. El Señor levantó a Moisés. Moisés no estaba ni por ahí, lo llamaron zarza ardiente. Ve y dile al faraón que suelta a mi pueblo. Ustedes se saben la historia. El cuento corto es que pasaron las 10 plagas. El faraón permitió que el pueblo fuera libre. Luego se arrepintió y lo fue a corretear para matarlos y Dios abrió el mar rojo. El pueblo pasó por el mar. Esto es un hecho. Hay pruebas y hechos que ya demuestran que el mar rojo en su momento fue abierto. Se han encontrado restos de ruedas de carruaje de la época en el fondo del mar, para que tengan una idea. nationalgeographic.com. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense ustedes haber presenciado y visto todo esto. O sea, eras esclavo, no tenías de otra. Dios mandó 10 plagas para que tú fueras libre. Te abrieron el mar, te bautizaron, cruzaste del otro lado, alabanza, adoración, circuncisión. Soy hijo de Dios, estoy en mi identidad. Y el Señor dice, ahora te voy a llevar a una tierra prometida. Todo va bien, dirías tú. Pero adivina, bueno, no podemos adivinar, pero ¿a qué no sabes? Tenían resistencia al cambio. Éxodo 16:3. Dicen los israelitas ya del otro lado del río. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas a Moisés, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. A esa gente le llovía maná del cielo para que comieran, le llovía comida del cielo. Cuando tenían frío, se hacía una columna de fuego para que en la noche pudieran ver y pudieran coger algo de calorcito. Cuando tenían calor en el día, les ponían una nube para que les diera sombra. Y a pesar de todo lo que habían visto, había resistencia al cambio. Estaban quejándose porque no podían comer lo que querían comer. Números 16:13. Estos son ya sacerdotes levitas. Estos son líderes del campamento de Moisés. Moisés los mandó a llamar y se le rebelaron. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel, o sea, Egipto, para que ahora quieras matarnos en el desierto y dártelas de gobernantes con nosotros? Estos no son esclavitos, no, estos son de la tribu de Leví. Gente que había sido escogida como hijos. Y usted dice, oye, qué malagradecido. Pero a veces a nosotros nos pasa eso. La realidad es que todos tenemos una resistencia al cambio. A todos nos cuesta el cambio en cierta porción. La resistencia al cambio se manifiesta de diferentes formas. Pueden ser bastante vocales, como lo fueron los levitas o los hijos o la gente del pueblo de Israel, que puntualmente le dijeron al otro, ven acá tú, yo me siento así. Hay algunos otros que no son tan vocales por su personalidad, son más pausados, son más calmados, pero en secreto están incómodos con ese cambio. En secreto van a hacer lo que sea para retrasarlo, chifiarlo, decir eso no es conmigo. Depende de tu personalidad. Hay unos que reaccionan inmediatamente, otros lo planifican. ¿Nunca les pasó eso? Tú ves que el cambio viene, está ahí a la esquina y dices, no hombre, yo voy a estar ocupado. Yo voy a estar ocupado. No, yo no puedo. Ayala. No puedo, lo siento, sí, no puedo. ¿Lo planificaste? Eso es resistencia al cambio. Eso es igual que el que te dice, no, yo no voy para allá porque tú me quieres matar. No, igualito que hicieron el pueblo. Es lo mismo. Nada más que cada uno le haya la vuelta, depende de su personalidad. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a ver qué es lo que en verdad dice nuestro Señor respecto a este tema de los cambios. ¿Cuándo será que de verdad uno tiene que estar constantemente en cambio? ¿O eso de que el cambio es constante lo inventó un ser humano? Vamos a ver qué dice el libro de Eclesiastés.
capítulo 3, del 1 al 8. Este es el hombre más sabio que jamás ha pisado la tierra, el rey Salomón, que en sus memorias, al final de su trayectoria, a pesar de que, además de que ya era anciano y sabio por la edad, también tenía la sabiduría del reino. Y Salomón nos dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y otro tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Hay un tiempo para destruir, pero también hay un tiempo para construir. ¿Qué más? Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto. Hay un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro tiempo para despedirse. Gloria al Señor. Falta uno más. Un tiempo para intentar y hay otro tiempo para desistir. Hay un tiempo para guardar y hay un tiempo para desechar. Hay un tiempo para rasgar y hay un tiempo para coser. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Salomón nos presenta los dos extremos de diferentes situaciones que el ser humano se enfrenta todos los días. Esa es la realidad. Y me llama la atención que Salomón nos hablaba de que hay un tiempo de luto. A veces confundimos el gozo del Señor que se nos ha dado, que es permanente, con el hecho de no querer estar triste o no querer pasar un luto que es necesario. Extrañar. Hay un tiempo para extrañar. Hay un tiempo para dejar ir. Hay un tiempo para todo. Y si nosotros somos resistentes a las temporadas que Dios pone delante de nosotros en nuestra vida, los perjudicados, adivinen quiénes son. Exactamente. Te pongo un ejemplo. Si hay un tiempo de luto y tú te resistes a tomar el luto porque tú estás en el gozo del Señor y gloria a Dios, ese luto lo vas a tener ahí porque la necesidad está. Y eso hay que soltarlo. Cuando te quieres aferrar a algo donde la palabra te dice que es tiempo de soltar, entonces te estás aferrando a algo que no es del reino. Te estás aferrando a algo que es terrenal. Cuando quieres reír, cuando en verdad lo que necesitas de repente es llorar, ¿quién se hace daño? ¿Tú? Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. El gozo del Señor no consiste en tener una sonrisa 24/7. Se trata en saber que a pesar de lo que sea que tú estés pasando, Dios está en control. Volviendo al tema de Moisés, el Señor quería que el pueblo de Israel tuviera esto tan presente que el Señor utilizó a dos hombres diferentes para lograr el propósito. El propósito era hacer libre a su pueblo de Israel del régimen del faraón y llevarlos a una tierra prometida, tierra que estaba habitada por otras personas que no eran los hijos de Dios. Y esta gente venían de ser esclavos, o sea, ellos no tenían armas, no tenían un ejército, una milicia, no. Ellos eran esclavos que habían sido libres por la gracia del Señor, pero adivina eso, wow. Pero a que no sabes, eso era suficiente. Está fuerte esto de la adivinación, ¿eh? Dios mío, reprendo. Eso era suficiente, la gracia del Señor. Entonces Moisés era pastor de ovejas. Moisés fue el encargado de esa primera fase de pastorearlos, de llevarlos, de cruzarlos, de asegurarse que no se perdiera el que no se tenía que perder, como un buen pastor. Y a la hora de entrar a la tierra prometida, el Señor levantó a Josué, a otro. Cambio. ¿Se imaginan que Moisés hubiese dicho, qué? Pues si yo lo saqué, si yo soy el enviado, el ungido, ¿cómo me van a cambiar? No, pero es que lo que se necesitaba ahora era un comandante.
era un guerrero, era alguien que fuera a arrebatar lo que Dios te ha dado. Hay un tiempo para todo. Dice Jesús, sé manso, como yo soy manso, pero la Biblia también dice, el reino es de los que arrebatan. Entonces hay un tiempo para todo. No siempre puede estar arrebatando. No siempre tiene que estar manso. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando Dios nos liberta de la esclavitud. Te limpia, te da un pastor para que te pastoree, te limpia las heridas, te sana, te enseña, te instruye, para que entonces tú comiences tu propósito. Para que entonces la promesa que hay para tu vida sea cumplida. ¿Quiénes tienen una promesa? ¿Quiénes están esperando una promesa del Señor? Gloria a Dios. Bueno, lo primero que tienes que saber es que Dios cumple la promesa no al hombre al cual se la dio, sino al hombre que Él va a transformar para que se convierta en la persona de la promesa. Dios cumple voy a repetirlo de nuevo. Dios cumple la promesa, todos que alzamos la mano, en el que Él va a transformar para que se pueda hacer la promesa. Eso es bíblico. A Abraham le dijeron, serás el padre de la fe, padre de multitudes. Abraham era idólatra. Y para que Abraham se convirtiera en el padre de la fe, el referente bíblico de la fe, adivina qué tuvo que pasar. Por falta de fe. No le creyó a Dios que el hijo de la promesa vendría y tuvo un hijo fuera de la promesa, un hijo fuera de la voluntad de Dios. El padre de la fe fue procesado, fue transformado, pasó por pruebas. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, evitamos las pruebas, las incomodidades que trae el cambio, pensando lo doloroso que fue lo último, lo doloroso que ya pasamos. A veces hemos sufrido durante un cambio repentino de tal forma que nos queremos quedar en el lado cómodo. Nos queremos quedar en el lado donde ya no estoy sufriendo. Pero quiero que sepas algo, ese no es el cumplimiento de tu promesa. Eso es como si el pueblo de Israel hubiese decidido quedarse en el desierto porque ya no eran esclavos, porque ya no estaban en Egipto. Ese no era el cumplimiento de la promesa. La promesa era que iban a ir a su tierra, que serían habitantes y coherederos del reino en Jerusalén. Esa era la promesa. Y yo no quiero, hermano, que hoy en día tú te quedes pensando que porque Dios te salvó, que porque ya conociste al Señor, porque crees en un Dios, porque vienes a una iglesia los domingos, que eso es todo. Porque Dios te sanó de algo que era insanable para ti. Porque Dios sanó una herida que era súper profunda. Y tú estás agradecido. Quiero que sepas que eso no es todo. No te quedes en el desierto. El propósito de Dios es mayor a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Porque es importante entender que nosotros somos los que debemos cambiar, porque la realidad es esa. La constante de todo lo que hemos hablado es que el que cambia a través del propósito y la voluntad de Dios es uno. Allá las situaciones que usted considera injustas, y las personas que usted dice, oye, pero esta persona no cambia. Oye, pero yo ¿por qué voy a tratar a esta persona así? Si yo veo que él no cambia. Ese es el tema de la persona con Dios. ¿Yo para qué voy a hacer esto con ese grupo de mi trabajo si ellos no cambian? ¿Yo para qué voy a hablarle de Cristo a mi familia si ellos no hacen caso? Es el problema de ellos con Dios. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. El que tiene que dar el cambio eres tú. Porque es importante entender que somos nosotros los que debemos cambiar. Lo primero y más importante es entender tu naturaleza. La mentira más grande que existe en este mundo es cuando tú piensas y cuando uno piensa que uno es bueno. Que uno es lo suficientemente bueno como para decir, bueno, no, tampoco es que me voy a ir para el infierno. O sea,
Yo creo en Dios, voy a la iglesia, yo conozco a gente que sí es mala. Esa gente sí es mala, yo no. Lo primero que necesitamos entender es que todos venimos con una naturaleza caída del pecado, a pesar de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso se corrompió por la decisión que le dio entrada al pecado a nuestra vida. Todos tenemos eso. ¿Quieres una prueba de eso? ¿Quién le enseña a los bebés, a los niños, que cuando lloran tienen la atención de los papás? ¿Quién le enseña a los niños a manipular? No pueden ni hablar a veces y ya manipulan, ¿sí o no? Los que son papás. ¿Eh? ¿Quién le enseña eso a los niños? ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? No, no te comparto mis juguetes porque... O yo, pues, no compartiera la comida. Los juguetes sí, la comida no. ¿Pero quién le enseña a un niño eso? Si a ti te compran los juguetes, si a ti te compran la comida. ¿Ah? Está mi mamá ahí que... ¿Quién le enseña a un niño eso? Nadie. ¿Sabes por qué? Eso viene en el chip, viene en tu programación. Entonces lo primero que necesitamos entender es que todos venimos con esa naturaleza. Si hoy en día es la primera vez que tú estás realizando este tema, no te preocupes, todo el mundo pasó por eso. Nadie es bueno. Yo nunca he robado, tú dices, si bajaste música de internet, robaste. Yo nunca he matado a nadie. Dice la palabra que si agarraste una rabia con tu hermano es como si lo hubieras matado. Y puedo seguir, pero la realidad es que todos hemos pecado. Todos nacimos con eso. Entonces, eso es el primer punto para que tú entiendas que tú necesitas cambiar. Porque una cosa es que tú no lo veas, pero todo el mundo lo ve. La gente que vive contigo lo ve. El que tiene que cambiar eres tú. Eso te crea la necesidad, entender que tú naciste con una naturaleza pecaminosa, te crea la necesidad de decir, ok, estoy abierto al cambio. La buena noticia de este tema es que a diferencia de lo que te quiere vender el mundo, de que necesitas 20 cursos de autocontrol, manejo de la ira, zen, alineación de chakras, lo único que tú necesitas, dice la palabra, es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La gente siempre pregunta, ¿para qué Dios se tomó tanto trabajo creando al ser humano si sabía que veníamos y íbamos a pecar y íbamos a tener esa naturaleza? Lo que nunca nos ponemos a ver es que Dios nos ama tanto que antes de crearnos, antes de depositar su aliento en nosotros, ya había creado la solución para ese pecado que es Jesucristo. El Génesis comienza diciendo, hagamos la tierra, hagamos el sol, hagamos las estrellas, hagamos todo. ¿A quién le hablaba el Señor? Hagamos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad en su plenitud. La solución a nuestro problema de pecado estaba ya antes de que siquiera existiéramos. Dime si eso no es amor. El compromiso de Dios contigo es tan grande que a pesar de ser Dios y saber que te ibas a equivocar no una, sino 1000 veces, ya tenía la solución, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que te debe producir es agradecimiento. Cuando nosotros comenzamos y entendemos que obtenemos esa salvación, que somos limpios de esos pecados a través de Cristo Jesús, poco a poco nuestro corazón se va ablandando. Poco a poco vamos aceptando cosas que antes no nos gustaban. A mí nadie me dice nada, es que yo soy así. Bueno, te das cuenta que no tienes que ser así. Yo toda la vida he vivido así. Mira, la frase más peligrosa que usted encuentra en una empresa, en un grupo, en cualquier lado es que aquí las cosas siempre se han hecho así. Es una mentira. Porque además, lo que te funcionó en el pasado no necesariamente te va a funcionar en el futuro. Porque son temporadas. Porque lo único constante en esta vida es el cambio y la palabra de Dios.
Cuando usted dice que cree en Jesús, eso inmediatamente significa un cambio. ¿Qué dice Romanos 12:2, hermana mía? Dice, no se amolden al mundo actual. Voy a repetirlo porque dice, no se amolden al mundo actual, sino, vamos a decirlo todo, sino que sean transformados mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este es el apóstol Pablo. ¿Quiénes creen en Jesús? Gloria a Dios. Bueno, ya sabes qué significa eso. Creer en Jesús tiene una relación directamente proporcional con el cambio en tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú levantaste la mano hace un momento, pero no hay un cambio en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu comportamiento, lo único que has adquirido es una religión. Y Jesucristo no murió por una religión. Jesucristo no fue a la cruz para fundar una religión. Jesucristo pagó el precio más alto y la humillación más alta posible de la época para restablecer una relación, para que tú tengas una oportunidad de cambio, para que tú tomes una decisión, no importa en el momento de la vida en que estés, y puedas decir, hoy es el día. Hoy se acaba eso, hoy cambio. Si no estás siendo transformado, estás siendo una religión. Pero hoy eso puede cambiar. Muchas veces cuando tenemos resistencia al cambio, también es cuando minimizamos eso que debemos cambiar. ¿Cómo así? ¿Nunca les ha pasado que tú sabes que hay algo que tú sabes que está mal, que tú sabes que tienes que cambiar, pero tú dices, bueno, pero tampoco es que mata a nadie. Tampoco, no es para tanto. Dios es bueno. Él conoce mi corazón y trabajaremos en eso. Estoy en el proceso. Minimizamos eso que debemos cambiar. ¿Qué tan grave es esto? Decía yo, wow, ¿qué tanto tiene que ver este tema de minimizar ese cambio que sabemos que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ustedes saben que el Señor casi mata a Moisés por minimizar algo que él tenía que hacer. Para que tengamos una idea, no es que yo le quiera asustar, es lo que dice la palabra. Sí. Éxodo 4:20. Bueno, ya está. Para echarles el contexto, Moisés fue llamado. Vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud, vas a hacerlos libres. Señor, si yo soy tartamudo, ¿cómo así? No, tú, no, pero escoge a Aarón. No, Señor. Bueno, después de pelear con el Señor, como todos hemos hecho en algún momento, Moisés dijo, bueno, voy pues. Voy a cumplir mi propósito. Y Moisés se dispuso, tomó a su mujer, a sus hijos, y los montó en un asno y volvió a Egipto. Ya iba a hablar con el faraón. Ya iba a hacer caso, iba a comenzar a caminar en su propósito. Escuchó la voz de Dios que le dijo, ve donde el faraón a hablarle. Él iba para Egipto a hablar con el faraón. En la mano llevaba nada más la vara de Dios. Y usted dice aquí, bueno, nada puede salir mal, ¿cierto? Ponme el siguiente, hermana mía, por favor. Justo más adelante, cuando iban en camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa, tomando un cuchillo, le cortó el prepucio a su hijo, le tocó los pies a Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Y no se preocupe que también cuando yo leí esto la primera vez dije, ¿cómo lo van a matar? O sea, le iban a matar y le cortaron el prepucio al niño. ¿Y eso cómo así? Bueno, resulta ser familia que Moisés no solamente iba a hablar con el faraón, el propósito era que Moisés iba a ser el líder del pueblo de Dios. Moisés iba a ser el padre espiritual de una nación completa que tenía que aprender desde cero a adorar a Dios. Así que Moisés tenía que ir en entera obediencia, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hacía el niño ahí sin estar circuncidado, si la circuncisión ya estaba establecida? La circuncisión simbolizaba un pacto con Dios.
Un pacto de decir, yo entrego, este es hijo de Dios. Y a través de la circuncisión era la forma en donde tú literalmente hacías ese sacrificio o cortabas la carne para simbolizar el pacto con Dios. Pero aparentemente a Moisés eso le pareció poca cosa. Digo, si ya yo voy a Egipto, si ya voy a hablar con el faraón, si ya yo soy el enviado, yo me encargo del prepucio después. El Señor conoce mi corazón. Familia, nos pasa a nosotros. Dios no te va a llevar o no vas a entrar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida hasta que tú no hagas ese cambio que tú sabes que tienes que hacer para tu vida. Por más mínimo que sea, recuerda que tus pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Todo lo que dice Dios tiene igual de prioridad en nuestra vida. Lo que Dios nos pide es obediencia, no que categoricemos su orden y la prioricemos en base a nuestro criterio de qué es más importante y qué no. A mí me encantó el testimonio de Alexander y Sansi, que estaban ahí comiendo ese viernes, no teníamos idea que íbamos a estar aquí. ¿Qué hago? Alexander, que bueno, hablarle al mesero, pues. Acto seguido, versículo siguiente, la mujer hablando con el mesero. Gloria a Dios, su obediencia. Al reino de los cielos no entran los asistentes a una iglesia. Al reino de los cielos entran los arrepentidos y obedientes. Eso dice la palabra de nuestro Señor. Somos nosotros los que debemos cambiar. La resistencia al cambio produce tristeza a veces, y no tristeza de la buena, produce tristeza. ¿Por qué? Porque vivimos extrañando una época. ¿Cómo así? Cuando eres joven, quieres ser adulto para ser libre, para que ya nadie me mande. Mi mamá se ríe porque yo nada más quería comprar mi apartamento para irme de la casa, para que nadie me mande. Y después a comer arroz con tuna, pero bueno, eso es otro cuento. Pero cuando somos jóvenes queremos ser adultos porque yo soy libre, porque quiero mi libertad, y de repente llega un momento donde eres adulto, trabajas y estás añorando tener más plata y más cosas y alcanzar tus objetivos. Y eso, ojo, tener objetivos, tener una visión no tiene nada de malo, siempre y cuando tu visión está alineada con el propósito de Dios. Pero vivimos añorando eso y de repente llega un momento en tu vida adulta que dices, chuleta, y ves los stickers en Instagram, crecer era una trampa. Niño, hacerse adulto era una trampa, era una mentira. Y en relajo y en serio, cuando te pones a ver esos posts, like, y te pones a pensar, qué fácil era la vida cuando era joven. Y te pasas la vida así, extrañando lo que fue. Y llegas a viejo o dices, ya vas para viejo y dices, ay, ya yo estoy vieja. Ya yo estoy viejo. No, ya yo. Ya. Y te pasas la vida buscando algo que ya Jesucristo te dio gratis, que es propósito. Te pasas la vida en búsqueda de satisfacer esa necesidad que tú crees que va a estar más adelante o cuando llegas a un momento de tu vida crees que estaba allá atrás. Pero yo te quiero decir algo, nunca es tarde para comenzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo único que tienes que hacer es cambiar tú. Ponme la foto número 1 ahí, por favor. Nunca es tarde. Esta es la abuelita de nuestra hermana Maya, que se bautizó hace unas semanas atrás. Ponme la segunda foto, por favor. Y esta es la señora María Ignacia, la mamá de mi hermanita. Ah, acá está, perdón, está buscándola acá. Amén. Nunca es tarde. Si tú carnalmente te preguntarás qué tuvo que haber motivado, ya pueden quitar a mi hermana ya para que tú sabes, ¿no? ¿Qué pudo haber motivado a nuestras hermanas a irse a bautizar a los 70 y pico, 80 años de edad, con esa agua fría? Que entendieron que en el reino de los cielos
nunca es tarde. Que entendieron que el Señor siempre llega a tiempo. Y que entendieron que el propósito de Dios en tu vida depende del tiempo de Dios, no del tiempo tuyo. Lo único que tú sí tienes que hacer es ¿qué? Le dijeron 4 aquí, estamos bien, estamos llegando. Cambiar. Cuando tú estás en el propósito que Dios creó para tu vida, vas a ir poco a poco ablandando ese corazón, vas a ir poco a poco entendiendo y quitándote los mitos con los que siempre has vivido. Tu mente comienza a ser transformada, como decía Pablo. Porque leemos ese versículo que vimos hace un momento, Romanos 12:2, y tú puedes decir, transforma tu mente, gloria a Dios. ¿Cómo? Dando tú ese primer paso. Amando tú a Dios, abriéndole tú la puerta a Dios. Dice la palabra que Él está en la puerta, esperando. ¿Qué significa eso? Que Dios no obliga a nadie a nada. Así que ya sabes, si tú ves algo obligado por ahí, como que tienes que hacer algo para poder trabajar, eso no es de Dios. Que estés en el propósito de Dios y aceptes más cambios no quiere decir que tú no tendrás tristezas o pruebas, pero las abordarás diferente. Y hago esta salvedad o hago esta aclaración porque a veces no caminamos más hacia la voluntad de Dios o no nos metemos más con Dios por los mismos ejemplos que tenemos de cristianos. Sí, porque pensamos a veces que como caminamos en Cristo, como estoy parado acá adelante con una camisa y un micrófono, que uno no se equivoca o que uno no va a fallar. Pero es imposible. Y los que viven contigo son los primeros que se van a dar cuenta, uno, de que cambiaste, pero de que también te sigues equivocando. Pero yo hoy te vengo a decir que yo no quiero que eso sea un impedimento para que tú te acerques más a Dios. No importa el ejemplo que tú tengas, ese será el problema o será un tema que cada persona tendrá que arreglar con el Señor. A veces pensamos, mira, este se metió a la iglesia y desde que se metió a la iglesia lo botaron, perdió el trabajo. Está ahí que buscando a Dios, pero yo solo veo, eso es una prueba. Y si tú estás desde afuera y ves eso, dices, no estoy, déjame en mi cuarto. No puedo ni dormir, tengo ansiedad, se me desborda, pero déjame en mi cuarto. A veces nos puede pasar eso. Pero yo te quiero decir que meterse con Dios, aceptar el cambio que Dios quiere para tu vida también trae pruebas, porque parte de cambiar es ese pedazo incómodo. Como les dije al inicio, todos somos resistentes al cambio, pero las pruebas serán diferentes. Lo primero que te quiero leer es Juan 16:33, porque la prueba es algo que Jesucristo prometió. Así como prometió la salvación, así aseguró también que pasaremos pruebas. No prometió, aseguró, perdón. Jesucristo le decía a sus discípulos, junto antes de irse, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo, ¿qué dice ahí? Afrontarán aflicciones. Pero, anímense. Ya yo vencí al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces las pruebas nos pueden producir tristezas. Pero hay 2 tipos de tristezas y te las voy a leer a continuación. Pero antes de ponerlo te voy a dar contexto. La primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios era para que cambiaran, porque habían aceptado a Cristo, estaban viniendo a una iglesia, la iglesia de Grecia, de Corintos, pero tenían costumbres idólatras, paganas, adoraban a otros dioses y después iban a la casa de Dios ahora. Eran hipócritas. Querían estar bien con Dios y bien con el diablo. Querían servirle a 2 señores. Entonces la primera carta fue de reprensión, señalándole, hey, no puedes vivir así. Tienes que vivir. Dios no es algo que tú acomodas a tu talla. Dios es Dios. El que tiene que cambiar es tú. Entonces en la segunda carta a los Corintios, parece que el efecto de la primera carta le produjo tristeza al pueblo de Corintio. Claro, si los confrontaron. La verdad es que a nadie le gusta originalmente que le digan las cosas en la cara. Puede sonar un poco grosero, pero en el cristianismo entiendes que cuando alguien se toma el trabajo
de acercarse a ti para llevarte a que te arrepientas de un pecado es porque te ama, no porque no tiene nada que hacer. La labor de tus pastores, de tus líderes, de la gente que está caminando contigo de la mano en Cristo, es ver tus puntos ciegos, que todos tenemos. Y eso es amor, porque si tú no lo corriges, estás poniendo en riesgo lo más preciado que tú tienes. Y eso le pasaba al pueblo de Corintios. Entonces Pablo aborda este tema de la tristeza en 2 de Corintios 7, del 8 al 10, porque el pueblo le había manifestado que estaba triste. Y dice Pablo, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Hola, sí, ese es Pablo. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. Dice que malo es Pablo. Ah, no, sigue. Me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Hay cambios en tu vida que van a parecer tristes, pero que se tienen que hacer. Pero si esa tristeza produce arrepentimiento, gloria al Señor. Así es que no le tengamos miedo a esas posibles consecuencias de algo que tenemos que cambiar, porque Dios sigue en control. Que el tamaño de la prueba no te intimide. Que la tristeza inminente no te intimide. A veces tienes que dejar cosas que te van a doler, pero que necesitas dejar. A veces tienes que aceptar cosas que no te da la gana de aceptar, pero que las necesitas aceptar. Si tú estás aquí hoy y sabes que tienes que hacer un cambio y necesitas una razón para eso, una razón suficiente para cambiar, yo te voy a ahorrar el tiempo. Esa razón es Jesús. Porque Jesús fue el primero que decidió cambiar. Filipenses 2, del 5 al 7. Pablo nos dice, la actitud de ustedes, de nosotros, debe ser como la de Cristo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo para aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En otras versiones dice, se despojó de él, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahí a donde dice se rebajó voluntariamente, que en Reina Valera, la versión original es se despojó, en el griego se utiliza la palabra kenosis, que es derivado de la palabra cambio, que en griego cambio es kinesis, pero habla de cambios de otro tipo. Pero kenosis es una forma de cambio en el lenguaje griego. ¿Y qué significa kenosis? O esa palabra que dice se virtió, se vació, se despojó, vaciamiento. Lo que dice el texto original ahí es que Jesucristo no le importó su naturaleza de Dios y decidió vaciarse. ¿Para qué? Para aceptar la voluntad completa de Dios para su vida. Jesucristo es el ejemplo. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Yo te pregunto, ¿a qué tú te estás aferrando? ¿A qué de verdad te estás aferrando que no te permite hacer el cambio que tú sabes y que tú necesitas hacer? La realidad es que los cambios están en nuestra vida para que no nos aferremos a nada. Para que entendamos que todo puede cambiar, menos la base que es Jesucristo. Para que entendamos que hoy podemos estar pobres, mañana ricos, que hoy podemos estar felices o tristes, que hoy podemos llorar o mañana sonreír, pero que mi gozo sigue siendo Jesucristo. ¿Quieres saber qué tanto se vació Jesucristo por ti? Vamos a ver lo que dice Lucas 22. Justo antes de que lo apresaran para llevarlo ante Poncio Pilato, a enfrentar el destino por el cual vino a esta tierra. Justo la noche antes,
Jesucristo fue al monte de los olivos a orar. Y cuando oraba, oraba de esta forma: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, que se cumpla la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Nuestro Señor estaba angustiado. Si tú crees que ir a la cruz fue fácil, para Él no lo fue. Si tú crees que fue sencillo abandonar su deidad, hacerse hombre, para morir por ti y por mí, no lo fue. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y sudaba, y sus gotas eran de sangre. Eran como de sangre y caían en la tierra. Cuando la palabra habla de que Jesús se virtió por ti, significa esto: dejó todo. Estoy animado, que estoy escogido. Cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia y hemos pasado pruebas difíciles, podemos llegar a pensar que esto no es conmigo. Porque yo he pasado pruebas. Yo he pasado por unas cosas de donde me ha sacado el Señor. Y podemos decir, ya esto del cambio no me impacta. Yo he pasado de todo, he pasado de todo. Pero yo te voy a dar algunos síntomas de que aún tienes resistencia al cambio. Por ejemplo, si tú estás añorando la iglesia que fue hace 4 años, Roca, 40 personas, era hermoso, por cierto. Conocías a todo el mundo. Y tú dices, ay, en esos tiempos, síntoma. El cuerpo de Cristo está vivo. Y lo que está vivo crece, se multiplica. Hay que aceptar el cambio. Cuando yo me convertí, cuando me recién convertí, yo estaba en mi primer amor. Recuerdo esos momentos de mi primer amor. Ahora que yo veo a los hermanos que van bendecidos para bendecir y van todos los sábados a dar comida. Yo recuerdo cuando yo hacía eso en 1993. Qué lindo ese primer amor. Síntoma de resistencia al cambio. Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer lo mismo que hacías hace 30 años, pero definitivamente, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, estás vivo. Y lo que está vivo da frutos. Cristo no te salvó para que estuvieras estático, recibiendo. Cristo te salvó para que sigas caminando en su propósito, no importa la edad que sea. A veces nos conformamos solo con estar sirviendo, porque como aquí decimos, el que no sirve, no sirve. Entonces yo voy a servir, entonces ya estoy sirviendo. Estás en el desierto. Si tu servicio no da fruto, estás en el desierto. El servicio, como todo lo del cuerpo de Cristo, da fruto. Fruto visible. Estás en el desierto. Aquí está mi hermanita Marisabel y la gente de medios estrenando el teacher de audiovisuales. ¡Wow! ¡Qué brutal, qué hermoso! Y yo me acuerdo cuando empezamos. 3 gatos, nadie sabía de editar video, de nada, foto, cámara del celular. Y hasta aquí te ha traído el Señor. Un equipo hermoso, grande, dando fruto para la gloria de Dios. Cámaras, video, audio. Dios es bueno. El servicio da fruto. No nos conformemos con el solo hecho de no estar sufriendo ya. Ya fui salvo,
ya tomé doctrina, liderazgo, de vez en cuando yo hago algo por ahí en la iglesia, estoy bien. Estás en el desierto. Cristo no te salvó para eso. ¿Cómo sabes que vas a estar caminando en el propósito? Porque vas a ver fruto. La palabra es clara. Por sus frutos los conocerán. Jesús nos salvó y dejamos de caminar hacia la tierra prometida, porque nos negamos a veces a hacer esos cambios que hay que hacer. Podemos llegar a pensar que ya somos lo suficientemente cristianos como para no entender que debemos seguir cambiando. Ya yo estoy aquí, ya yo estoy cómodo, estoy en mi zona de confort sirviendo, predico, hablo bien, canto, no sé, lo que sea que el don que Dios te dio. La pregunta es, ¿qué fruto está dando eso? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás honrando a tus líderes, a tus pastores? ¿Estás formando sucesión de liderazgo? ¿Estás formando a otros para que sean y hagan las cosas que tú estás haciendo o mayores? Si el mismo Jesucristo decía, cosas mayores harán ustedes a mí, ¿cuánto más nosotros no tenemos que pensar y formar en que los que vienen tienen que hacer cosas más brutales? El reino de Dios no es egoísta, lo que necesita es expandirse. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás en el desierto pensando que como ya te quitaron los grilletes eso es todo? ¿O estás realmente caminando hacia la tierra prometida, pasando tus pruebas, teniendo las tristezas que llevan arrepentimiento, pero cambiando? La decisión es tuya. Está fuerte esto. La razón por la cual el cambio es un mandato es para que no nos aferremos a nada más que no sea Cristo Jesús. Para yo no aferrarme a mis deseos, para yo no aferrarme a mi carne, para yo no aferrarme ni siquiera a mi percepción de lo que es Cristo, sino aferrarme a la verdad de su palabra, que es la única que no cambia. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy, y si sé sincero, si tú estás hoy luchando contra algo que tú sabes que tú tienes que cambiar, yo te pido que te pongas de pie porque vamos a orar, porque Dios te quiere hacer libre de eso. Y es más, iglesia, todos pónganse de pie, porque habemos todavía algunos que nos va a dar pena pararnos, y no importa, porque todos luchamos contra esto. Cristo vino a traer libertad. Y la libertad incluye cambios. Así que allá donde estén les pido, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es fiel. Te damos gracias, Padre, por amarnos tanto, de tal manera que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Enviaste al unigénito a que diera la vida por nosotros. Jesucristo, te damos gracias porque siendo Dios fuiste el primero que decidió cambiar para que nosotros tuviéramos acceso a una vida eterna. Fuiste el primero que decidió hacer un cambio doloroso para que nosotros tuviéramos la fuerza para cambiar. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día y venciste a la muerte y te llevaste todo temor, todo dolor, todo trauma, todo pensamiento de menosprecio. Tú te lo llevaste cuando resucitaste. Por eso, Señor Jesús, desde hoy me comprometo contigo a hacer no lo que yo quiero hacer, sino a hacer tu voluntad. No voy a mirar atrás, no voy a pensar en el qué dirán, porque quiero ser libre en Cristo Jesús. Amén.